Shalom a todos. Realmente tengan buenas tardes o buenos días, de acuerdo a la hora en que ustedes me vayan a estar viendo. Aquí en Argentina, en este momento son las 4:10 de la tarde de este día tan particular, un viernes, un sexto día de una semana muy especial. Día particular por muchas razones, porque siendo que estamos en el año 2020, siendo este 10 de abril del 2020, somos testigos de algo que nunca se ha visto, una pandemia que ha llevado a todo el planeta a estar en una cuarentena. Algunos países en una cuarentena obligatoria, como sería Argentina, otros al menos en su forma de llevarla, pero lo cierto es todos blancos de esta pandemia que está mostrando que la indignación de Dios está sobre las naciones y que por lo tanto los tiempos proféticos están diciendo que la pronta venida del Mesías está a las puertas. La venida del Mesías está a las puertas. Día típico, día paradójico, porque se encuentra en una semana donde desde lo que aprendemos en la Torá es la semana de esta convocación tan solemne llamada Pesach, compuesto por tres festividades: el Pesach, el Hag HaMatzot, fiesta de panes sin levaduras, y también el Bikurín, que el día próximo domingo se estará celebrando. Y justamente ahí es donde yo quiero comenzar a hablar, porque es paradójico también el día, ya que la cristiandad hoy, sometida a esta pandemia, está desconcertada, pues hoy es lo que se conoce como el Viernes Santo, de esa celebración que el cristianismo tiene, que se denomina Semana Santa o Pascua Florida, por lo cual se asevera, de acuerdo a la tradición, que el Cristo, a quien ellos dicen invocar, muere un día viernes y, de acuerdo a lo que él mismo había dicho, estuvo 3 días y 3 noches en una tumba, por lo tanto resucitó el día domingo. Lo cierto es que por eso es paradójico, porque por más que queramos, no es posible llegar a la conclusión de que si murió un viernes a las 3 de la tarde, pudiéramos aseverar y asegurar que hay 3 días desde el viernes al domingo donde ya muy temprano, aún siendo oscuro, dice, las mujeres llegan a la tumba y ya no estaba allí. Pero si aún pudiéramos aceptar de que hay que hablar de días, aunque sea un pedacito de cada una de las jornadas, bueno, un pedacito del viernes daría un día, el pedacito del sábado daría el segundo día y el pedacito del día domingo daría el tercero. Pero tenemos un problema porque sabemos que esta profecía, dada por el maestro, hablaba de la señal de Jonás, que tenía que ver con 3 días y 3 noches. Entonces, por acá es donde yo quiero comenzar. Y tanto en mi blog, eh, y particularmente en mi blog, yo he puesto allí un estudio que se llama La señal de Jonás. Y el estudio parte de una pregunta: ¿cuántos días estuvo el Mesías Yeshua en el corazón de la tierra? Y quiero por ende leer ese estudio, un estudio que también se puede encontrar archivado en Script. Si van a mi blog, allí van a ir al enlace donde lo podrán descargar. Pero para comenzar esta enseñanza, quiero hablar de lo que en cierto momento un amigo ecuatoriano colocó en el muro de su Facebook. Y hacía este planteo que yo allí lo he escrito y se los quiero leer. Si Yeshua murió un día X, ¿por qué cada año se recuerda su muerte el mismo día viernes? Y eso no es igual a lo que pasa con su nacimiento, que sí o sí tiene marcada una fecha exacta. ¿Será que esta costumbre salió de Grecia y de Egipto y sigues recibiendo órdenes de su máximo líder residente hoy en Roma? Así se expresaba en aquel momento mi amigo Telmo, y ante este inteligentísimo y sabio cuestionamiento, mi mente se activó en aquel momento en la memoria de un dicho que dejó el sabio rey Salomón y que se los quiero leer en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Sin duda alguna, cuando el rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés al final ya de sus días, lo hace desde esta cosmovisión plena de sabiduría. Sus días ya se acercaban a su ocaso y las generaciones que quedaban como legado merecían un tiempo de meditación en los códigos verdaderos del propósito eterno de Dios para la vida humana revelado en la preciosa Torá. Y entre tantos paradigmas, vemos que el sabio rey aquí larga a los miembros de la asamblea que lo están escuchando la idea clara de que cualquiera nace
Pero atención, no cualquiera sabe morir, ya que este último evento humano encierra en sí mismo el hecho de hacerlo bajo una fama. Está pues en el ser humano mismo, administrador de la herencia llamada vida, porque la vida es una herencia divina, que esa fama sea con gloria o quizás sea llena de vergüenza. Por ende, el rey Salomón en este dicho y asociando todo esto que decía el rey con este planteo que leí de mi amigo ecuatoriano, perdón, me es necesario coincidir en la respuesta que para el Eterno, nuestro Abba, es más importante la fecha de nuestra muerte que la fecha del nacimiento, ya que en la fecha de nuestra muerte y desde ella se da el verdadero testimonio de si ese ser humano que ha partido cumplió o no su misión de vida de acuerdo a la instrucción divina y acomodándose pues al diseño original del propósito eterno de Dios. Esa instrucción divina está implantada en los corazones de aquellos que tenemos fe en el Mesías. Y hoy me es necesario acudir a los corazones de ustedes para que podamos enfocar todo nuestro entendimiento en la advertencia que Pablo hace en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, versículo 8, lo voy a leer de la Biblia Dios habla hoy. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar, con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en el Mesías, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que detrás de ella intentan dominar siempre a este mundo. Es evidente, ¿verdad? Hay una exhortación aquí y persigue algo. Pablo persigue un destino profético y quiere que esté totalmente incorruptible. El apóstol está viendo mediante el Espíritu Santo, el Espíritu de la profecía que da testimonio de Yeshua, los peligros que se avecinaban aquí en el siglo I a todas las asambleas conformadas por esos discípulos del Mashiach Yeshua, y él sabía que pasando el siglo I, lo que ya estaba pasando en sus propios días se iría aumentando y por ende se volvería muy peligroso porque intentaría ahogar la buena semilla del evangelio completo del reino de Dios. Esos peligros superarían justamente a los provocados por la persecución que ellos ya estaban sufriendo, ya sea por los mismos judíos o por la persecución ya del Imperio Romano, de las autoridades del Imperio Romano. Peligros que Pablo sabe que iban a ser difíciles de evadir y que se manifestarían desde el campo mental del ser humano, especialmente desde el campo mental de aquellos que, redimidos por la sangre de Yeshua, estaban dispuestos a estudiar la Torá desde el yugo que Yeshua ofrecía. Peligros propios de lo que se conoce como la apostasía, que siempre genera un producto. El anticristo, mejor dicho, el antimashia. Producto que tiene que ver con ir contra la verdadera vida y por lo tanto la verdadera historia y por lo tanto el mensaje encriptado del verdadero Mashiach, pero también apostasía que va con sus corruptas doctrinas contra la imagen que se debe desarrollar en ti y en mí si es que somos seguidores del verdadero Yeshua. Por ende, yo quiero que hoy aquí nos concentremos en poder hablar palabras del Altísimo y desde la instrucción del Eterno poder determinar algunas cosas que son necesarias hoy sí o sí saber. Cuando nosotros leemos al profeta Daniel, nos encontramos que allí, entre tantas profecías que él deja en su libro, se anuncia un futuro movedizo en este riesgo de la apostasía y queda bien claro en el capítulo 7, versículo 25. Repito, Daniel 7, 25, y lo leo para que ustedes puedan conmigo meditar. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, y la Torá y pensará en cambiar los tiempos y la Torá. Serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Cuando venimos a la versión latinoamericana, una versión católica, este pasaje de Daniel 7, versículo 25, está expresado de esta forma. Este rey insultará al Dios Altísimo
y perseguirá a los santos del Dios Altísimo. Tratará de cambiar sus fiestas y las leyes de estas. Los santos serán entregados a su poder por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, que el profeta Daniel, mirando en el futuro que seguiría la manifestación del Mesías, logró visualizar claramente cómo iba a aparecer un sistema regio, un sistema anti-Dios, que cambiaría todo lo que el Eterno había enseñado, particularmente en base a las fechas festivas. Cambiaría en su esfuerzo contra la manifestación de la Torá, nada más ni nada menos que cuáles eran las fiestas y las leyes que se deben seguir como protocolo en estas festividades, que son del Eterno y anuncian como sombra la misión, la fisiología del trabajo profético y sacerdotal de nuestro amado dueño Yeshua HaMashiach. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus cartas, recuerda de nuevo este mensaje a la congregación de los tesalonicenses. Allí en la segunda carta que él escribe a los creyentes de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, versa lo siguiente. Escuchen, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. Repito, nadie os engañe en ninguna manera, porque él, Yeshua, el Mesías, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose incluso pasar por Dios. Lamentablemente, y por desconocer la historia, mucha gente que hoy camina en el cristianismo, muchos cristianos, esperan que esto se cumpla en los días venideros, o sea, ignorando que en realidad esta profecía ya se cumplió a partir del año 325 de la era común. No es que se vaya a cumplir, sino que ya fue cumplida. Cuando el emperador romano Constantino, supuestamente en ese momento convertido al evangelio por una visión que tuvo al despertar en una guerra, en un momento de guerra, antes de una batalla, vio la famosa señal, entre comillas, de una cruz, donde se le decía desde una voz que él escuchaba que con esa señal ganaría. Entonces, supuestamente se convierte a la buena noticia, un evangelio que no sabemos en realidad, y aunque si nos damos cuenta que no es el evangelio verdadero, y él, a ese evangelio que se convierte, luego de tener esa visión divina, va a tratar de llevar toda una transacción político con aquellos que eran los obispos de Roma, los pastores de las comunidades de seguidores del Mesías, pero allí en Roma, y ellos van a convocar a todos los distintos obispos del occidente conocido, y va a lograr, Constantino, digo, el emperador, una serie de cambios, una serie de alteraciones, tanto en los tiempos como la ley. Paralelamente, allí por el siglo II, comienza también a darse lo que se conoce como el calendario judío. Al ya no tener el templo, al no estar en Israel, aquellos fariseos que habían logrado también por transacciones con el Imperio Romano no ser destruidos y abusándose del hecho de que los Coanim, es decir, los sacerdotes, habían sido la mayoría de ellos muertos en el altar que fue destruido por el general Tito en el año 70 de nuestra era, y los demás haber sufrido la dispersión y no estar entonces en conexión, ellos aprovechan para generar concilios, escuelas que sobrevivieron y fomentar la presencia todavía en ese momento del Sanedrín y generar lo que se va a conocer como el calendario judío, que es el que hasta hoy sigue en toda la casa de Judá. Es decir, que en forma paralela, y hablo de los poderes que recién yo leía cuando citaba al apóstol Pablo en el libro de Colosenses, esos poderes que dominan este mundo y están detrás de los hombres cuando intentan manejar los tiempos, bien. Estaba paralelamente por el lado de la casa de Judá, cambiándose las fechas para cambiar y torcer las festividades. En el caso de ellos, la intención más que nada de los fariseos que dominaban ese momento era generar una literatura y una serie de protocolos festivos nuevos, de tal manera que los judíos que en ese momento todavía pertenecían a la fe, según lo que ellos decían de Abraham, Isaac y Jacob, no fueran parte de ese oleaje de judíos que habían pasado
de ser los que esperaban a Mashiach a sentirse completo en Mashiach, porque reconocían que en Yeshua, ese varón que había caminado en Nazaret, que había muerto allí en el Gólgota, estaba el cumplimiento de todas las profecías que se anunciaban acerca de él como Mesías, y que él era el Mesías porque por sobre todo las fiestas en sus fechas coincidían con toda su primera obra. Y hablo de su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. A causa de que las fechas como de Pesaj particularmente coincidían a la hora de ser estudiadas en su práctica y en sus protocolos y a la hora de ser decodificadas con todo lo que había sido la historia de Yeshua, muchos judíos habían sido completados en su fe y hoy caminaban en las comunidades que estudiaban el yugo de Yeshua. Para que no siguieran los judíos pasándose a eso, y allí por el siglo II, se da también este cambio de leyes. Por el otro lado, y aquí vuelvo a lo que decía de el emperador Constantino, nos vemos con esta supuesta visión que tiene el emperador, un hombre que nunca dejó de ser adorador de Mitra. Es más, por ser emperador tenía el título de sumo pontífice, título que se le daba a todos los emperadores como el que podía ser puente entre los dioses y los hombres, pero especialmente en el caso de él, y así él se veía, era el puente y perfecto representante de ese falso Mesías, ese anti-Mashiach llamado Mitra, un Mesías salido de la mitología oriental, del cercano oriente, y que en estos tiempos tenía muchos adeptos, entre ellos al emperador mismo. Como algunos deducirán, la voz que escucha Constantino, si es que así lo escuchó, estoy convencido, como ustedes, de que no venía del espíritu de nuestro amado Dios verdadero. Yud-Heh Vah-Heh es su nombre. Así que, entre las alteraciones que va a hacer este antimesías, este emperador, está el cumplimiento de lo que leíamos en Daniel. Sustituir el calendario hebreo por el calendario greco-romano con un solo fin: hacer desaparecer las fiestas del Eterno reveladas en el libro de Vayikra o Levítico. Primera cosa. Segunda alteración, y que va a provocar con un objetivo, va a ser cambiar el día de reposo. Cambiar el día de reposo llamado Shabbat a la hora nuevo día de adoración cristiano que va a ser el domingo. El día del Sol Invictus, como se conocía en ese momento, pasa a llamarse domingo, Día del Señor. Título que no correspondería en la realidad de la Escritura a ese día o a esa jornada, sino a la séptima jornada de una semana, al día sábado. Que por cierto, y hago una aclaración, la palabra sábado viene del latín sabatum, que tiene que ver con no con el dios Saturno, como hay algunos diciendo, sino con la palabra judía Shabbat, ¿sí? Pero eso es algo que podríamos hablar en otro momento. La tercera alteración que este emperador y toda esta contratación babilónica, porque aquí es donde se genera fuertemente el espíritu más poderoso, o se va a fortalecer el espíritu que siempre estuvo contra el espíritu de Yahvé, especialmente en la manifestación de Israel, que es el espíritu conocido como la Gran Ramera. A través de esta contratación va a tomar mucha fuerza. Y entonces aparece esta otra alteración: separar los dos elementos fundamentales en la fe, que son la Torá, por un lado, y la gracia. Para esto se va a ir metiendo en la mente de las multitudes la idea de ser como agua y aceite. Ellos de alguna forma aparece una teología que da a entender que si hablamos de Torá, como ellos le empiezan a llamar ley, ese es el énfasis que van a usar. Si hablamos de Torá, o mejor dicho, como ellos hablaban, hablo ahora. Si hablamos de ley, es totalmente contrario a hablar de gracia. No, son como el agua y el aceite. Es imposible mezclar, según esta tendencia y las doctrinas que saldrán de esta idea, es imposible juntarlas. Deben estar separadas, de aquí en más no intentar juntarlas, porque justamente esta fuerza que ha tomado la Iglesia desde Roma permite determinar un tiempo nuevo. Entonces la Torá y la gracia de Dios son totalmente polos opuestos y no hay que tratar de juntarlo. Y ahí viene la última alteración que este anti-Mashiach va a decretar, y por lo cual casi todos los pensadores, filósofos de la época van a comenzar a sujetarse a ella: la abolición completa de todas las fiestas mesiánicas del Eterno para introducir nuevas fiestas tales como
la Navidad, la Semana Santa, los santorales, es decir, hacer que cada día tuviera una devoción a un debido o tal santo y particularmente días particulares de adoración a la diosa madre, o mejor dicho, reemplazada ahora con la idea de la Virgen María. Pero aquí, considerando todo esto, yo quiero con ustedes referirme a que estos cambios de tiempo que realiza el espíritu del anticristo desde Roma, los debemos mirar siempre implicados con la obra pasional de nuestro maestro. Es decir, debemos considerarlos al espíritu del anticristo como obrando en el tema de la muerte y resurrección del Mesías Yeshua. Referente a esto es común hoy, justamente, y aquí vuelvo al principio, que la multitud aplique la tradicional frase Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Por eso comencé diciendo que este es un día paradójico, porque a este tiempo se lo señala como el tiempo propicio para recordar la pasión redentora de nuestro Mesías y Señor. Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Pero es verdad esto. ¿Qué prueba ofreció Yeshua de que él era el Mesías? Esta sería mi pregunta. Con esta pregunta yo comenzaría. Y para eso quiero pedirles, por favor, que me permitan a mí salir del encuadre total. Voy a hacer que quiero compartirles con ustedes un trabajo que me parece importante llevarlo ahora delante de ustedes. Déjenme simplemente llegar a la pantalla. Esperen un ratito. Volvamos a mí todavía. Ahora sí, ahora lo puse en pantalla, entonces sí, lo vamos a compartir. Vamos a darnos ese momentito nomás. Lo único que les pido es paciencia. Sé que me la tienen. Creo que ahora sí lo encontré y ahora sí lo pondré en grande para que podamos hablar. Vamos a hablar de la señal de Jonás. Para mí es muy complicado quizás simplemente estar yo con ustedes hablando así cara a cara, pero me es muy sencillo venir a estos recursos que con la gran mayoría de ustedes ya los he compartido. Y sí voy a buscar los escritos que he dejado yo allí en el blog para que ustedes, después yo los voy a dejar aquí también con link para que ustedes puedan ingresar. Y nos vamos a concentrar en algunos puntos que acabo yo de mencionar, ¿no? Cualquiera de ustedes pensaría que la mayoría de las personas saben contar hasta 3, pero pareciera ser que este no es el caso cuando tratamos de hablar del periodo en que Yeshua dijo que estaría sepultado en la tumba, ¿sí? Y la pregunta va a ser, ¿cuántos días estuvo muerto Yeshua? Entonces vamos a considerar primero algo que él dijo. Nos vamos a meter en la famosa señal de Jonás. Yo voy a correr un poquito me voy a colocar por acá. Voy a ver si puedo achicar un poquito la pantalla. Antes esta aplicación daba esa opción. Pero bueno, por ahora me pongo acá y después ya me iré corriendo un poquito para ir viendo dónde no los molesto en lo que está escrito. Decía que leamos el Evangelio mismo. Sí, vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40. Allí dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero la señal no le será dada, así es como dice aquí, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Me gustaría de nuevo a mí acudir a un texto que yo tengo separado aquí. Permítanme abrir en este momento lo que yo tengo escrito. Y allí en el Evangelio, lo que he leído es Mateo, yo ahora quiero leer Lucas, capítulo 11, versículo 19. Dice: cuando se juntaron las multitudes a su alrededor, él, Yeshua, comenzó a decirles: esta generación es una generación malvada. Pide una señal, pero no se le dará ninguna señal sino la señal de Jonás, porque como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre
para esta generación. Y la pregunta es, ¿a qué señal se refería nuestro Señor? Bien, pues bien, lo que acabo de leer en Mateo 12, del 38 al 40, ¿sí? Lo leemos juntos de nuevo. La generación, dice acá, lo leo mejor acá, entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos: maestro, deseamos ver de ti una señal. Y él, Yeshua, les respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera exige siempre una señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para mí es muy importante que, si ustedes captan esto, nos planteemos esto. ¿Qué es esto de la señal de Jonás? ¿Qué es esto de 3 días y 3 noches? ¿Qué significa esto? Cuando vamos al profeta de Jonás, nos encontramos con este pasaje. Los invito a abrir el... Esperen que yo quiero hacer, si puedo hacer esto, mejor. Ahí está. Jonás, capítulo 2, ¿sí? Y me gustaría, antes de leer el versículo 1, déjenme que lo busque aquí en las escrituras que tengo. Voy a usar mejor la Biblia en papel para que me pueda yo mismo ubicar con lo que le quiero leer. Jonás capítulo 1, 17, si no me equivoco, sí, tal cual. Jonás 1, 17 dice: pero el Eterno tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Eterno se proveyó de un pez enorme, es lo que estaba en esta versión, que se tragara a Jonás. Y así Jonás permaneció en el vientre de aquel pez por 3 días y 3 noches. Esto es lo que representa una profecía hecha específicamente por la vida y por los detalles de la vida del navío profeta Jonás, y que se cumpliría plenamente en la persona de nuestro bendito Yeshua HaMashiach, nuestro dueño, nuestro maestro. Todo esto es un parámetro, y Yeshua lo está usando, y Yeshua sabe que para Israel este parámetro profético es la medida exacta de lo que iba a poder los contemporáneos del Mesías ver si el que se decía tal o al que señalaban como posible cumplimiento de las promesas mesiánicas era realmente el ungido del Eterno. Y nosotros hoy aquí nos desafiamos a esto, ¿no? 3 días y 3 noches. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa esto en un tiempo como Pesaj? Y con esto yo me animo a seguir viendo algunos pasajes más. ¿Qué pasaje? Vamos a ver que en el tema de la resurrección, que hoy la cristiandad cree que pasa del viernes la muerte, el sábado, sábado de gloria, y el domingo resurrección, la resurrección que ocurrió 3 días después de la crucifixión es lo que nosotros, los hoy discípulos de Yeshua, tenemos que aceptar. ¿Creemos en que resucitó? Sí, pero esta resurrección ocurrió 3 días después de la crucifixión, porque es lo que señala el cumplimiento de aquí. Fíjese lo que dice este pasaje. Ay, discúlpenme, vamos a volver hacia atrás. Voy a tratar de ponerme... no me di cuenta, ahí, me cuesta, ahí está. Marcos 8:31, lo voy a buscar aquí en la escritura. Déjenme que me mueva mejor desde acá, ya que me está costando manejar. Ahí está, Mateo, tenemos a Marcos 8:31. Marcos capítulo 8, versículo 31, versa de esta manera: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y hay una pregunta que va a saltar aquí. ¿Sabía Yeshua cuánto tiempo había en la expresión día y cuánto tiempo había en la expresión noche? Esta es la pregunta.
Él conocía esto. Pues bien, vamos a dejar que Él nos responda. Vamos a ir a la Escritura, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 9 al 10, y leemos. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Perdón que haga el reposo aquí, detenga la lectura, pero la pregunta ya habla de una afirmación. Es una pregunta retórica. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Para el maestro es bien claro. El día tiene 12 horas de luz, la noche tiene 12 horas de oscuridad. Parece obvio, parece lógico, pero necesitamos así, desde esta sencillez, ir observando algunos detalles para que podamos ver todo esto de la señal de Jonás. Estamos considerando entonces la declaración de Jesús en Mateo 12, cuando colocó su identidad en conexión a este parámetro profético, ¿sí? Si fracasó en esta única señal que dice que Él va a dar, entonces Él no es ni nuestro Salvador, y en nada esta profecía está señalando a su vida, porque si Él fracasa, entonces Él es un falso profeta. Jonás todavía no estaría cumplido, y entonces todo lo que hemos creído sería un fraude. Seguir hoy insistiendo en que Yeshua es el Mesías y que es el Salvador de la humanidad sería en vano, aunque tendríamos que entrar a hacernos preguntas de por qué después de 2000 años todavía el mensaje de que Jesús salva sigue siendo tan efectivo en las almas que, como yo, hace muchísimos años sintieron la presencia del perdón de Dios. Los milagros del Mesías siempre fueron señales del poder de Dios. Desde ahí vamos a partir. Y el ministerio mesiánico de Yeshua entre los seres humanos siempre fue sujeto a las profecías y a las sombras que en la Tanaj, o lo que dicen los cristianos se denomina teológicamente Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, estaban escritas acerca de él. Las obras que siempre él hacía testificaban de que él era quien era. Así él mismo lo asegura cuando sus palabras en Juan capítulo 11, Juan 14, 11, Evangelio de Juan 14, 11, dice de esta manera: creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Un ejemplo de todo esto lo encontramos en los discípulos de Juan el Bautista, que necesitaban señales. Y dice que para ellos Jesús hizo señales de sanar ciego, limpiar leprosos, cosas que ya estaban profetizadas por Isaías en Isaías 35, del 5 al 6. Y no obstante, Yeshua dijo que la principal señal que lo identificaría como el Mesías, ¿cuál era? La señal de Jonás. Así que no vamos a confundir el hecho del evento de la resurrección como la señal con la pregunta cuánto tiempo o lapso preciso había. Él estaría en la tumba antes de que sucediera su resurrección. Y esto es la prueba de la señal. No su resurrección, sino cuánto tiempo, qué lapso ocuparía su permanencia en la tumba. Aquí es donde nosotros tenemos que desaprender todos los dogmas que hemos asimilado consciente o inconscientemente para aprender lo correcto, la revelación correcta, pero enfocándonos no tanto si resucitó o no, que es una pelea inútil, sino cuánto tiempo permaneció allí. Y esto es lo que las Santas Escrituras nos llevan a aceptar, ¿sí? Los altos críticos se han enfocado en criticar el tema de la fe en un supuesto resucitado. Y de ahí están los críticos bíblicos cristianos, los altos críticos bíblicos judíos, y desde ahí están todas las burlas, todo el escarnio que sufrimos aquellos que no necesitamos tantas letras de academia, pero con las letras de la luz y la biodecodificación que nos permita a nuestro ser encontrar en Moshe y los profetas y los escritos a Yeshua, nos da la paz de saber que lo único que tenemos que en algunas cosas es desintoxicarnos de los dogmas de la Roma pagana. Así que los invito a mirar un poquito cómo era un día en los tiempos de Yeshua. Vamos a observar, si ustedes miran aquí el cursor, como se los voy mostrando, este día, esa sección día, que como ya vimos, Yeshua sabía que duraba 12 horas, y esta otra sección, la de abajo, la sección noche, que
y obviamente y en forma lógica, entendemos que el propio Yeshua sabía que duraba 12 horas. 12 horas de día, 12 horas de noche, 12 más 12 nos da 24 horas. Cualquier día, en cualquier civilización, ha durado siempre 24 horas en lo convencional de las medidas astronómicas que el hombre aprendió a hacer desde remoto tiempo. Ahora, ¿cómo era para un israelita, como para un hebreo, para una persona judía en la época de Yeshua? El día se dividía exactamente en 4 porciones. Esas porciones se llamaban la primera hora o hora prima, la tercera hora o la hora tercia, la sexta hora, ¿sí? Y luego la novena hora. Para que vean conmigo aquí, la primera hora abarcaba exactamente desde las 6 de la mañana cuando amanecía, pasando hasta las 9. Apenas llegaba a las 9, empezaba la hora tercera. La hora tercera duraba hasta las 12 del mediodía, ¿sí? Y aquí ya tenemos las primeras 6 horas del día, por lo cual estamos a la mitad. Desde el mediodía vamos a ir a las otras 6 horas divididas en estas dos fracciones. La hora sexta, primeras 3 horas de la tarde, donde se hacía la oración minja, y la hora novena, las últimas 3 horas del día. A partir de ahí comenzaban las 12 horas de la noche, distribuido en 1, 2, 3 y 4 vigilias. Las secciones se llamaban vigilias o velas. La primera vela o primera vigilia la encontramos en Lucas 12, 37 al 38. Si usted lo mira, lo anota y por favor le suplico que lo corrobore, que se vaya a la escritura y corrobore que la primera vigilia era justamente la que iba desde las 6 de la tarde, el atardecer, hasta lo que sería nuestra hora 9 p.m. o 21 horas. Desde las 9 p.m. hasta las 12 o 0 horas del inicio en la noche, te daba la segunda vigilia o segunda vela. Eso también ahí lo encontramos en Lucas 12, 38. Pero también, si ustedes quieren corroborar, Marcos 13, 35 así también la menciona, la segunda vigilia. Quedándonos en Lucas 12, 38, vemos la evidencia de que se le conocía como tercera vigilia a esta otra porción de la noche, y luego la cuarta vigilia la encontramos bien marcada allí en Mateo 14, 25. 14, 25 habla de la cuarta vela o cuarta vigilia. Así era un día en Israel en las épocas de nuestro amado Mashiach. Así estaba configurado las 12 horas de luz, las 12 horas de oscuridad en lo que es día y noche, y la distribución entre esas fracciones que acabamos de ver. Si eso lo entienden, vamos a pasar a esta pregunta. ¿Sabía Yeshua cuánto tiempo había en un día y en una noche? Y ya vimos por lo que dice el Evangelio de Juan que sí. Pero miremos esto, por favor. Respondió Jesús. Juan 2, 19. Déjenmelo corroborar. Vamos a ver, porque ahí, si ven, me ha faltado escribir un número, me parece a mí. Así que vamos a mirar exactamente. Acá está, acá está. Donde ahí dice 19 al 2, no, obviamente, es Juan 2, 19 al 20. Discúlpenme, me olvidé de colocar el 0 correspondiente. Entonces lo leemos, ¿sí? Respondió Jesús y le dijo, estamos en Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Es muy importante que veamos esto. Sus enemigos sí lo entendieron claro. Cuando vamos a Mateo 27, 63, notamos que tanto Yeshua como los que lo aborrecían, sus detractores, sabían que él hablaba de 3 días en el sentido que ellos contaban los días y comprendían cómo se fraccionaban los días. No es esta supuesta y piadosa apreciación cristiana de, bueno, es una fracción de cada uno de los días. En el caso del diálogo que está teniendo Jesús con sus discípulos y luego aquí con sus detractores, todos entienden cuánto dura un día. Y voy a pasar a leer Mateo 27, versículo 63, especialmente por cómo sus enemigos tiemblan el día que él ha quedado crucificado. Así dice Mateo 27, 63. Diciendo, Señor, nos hemos acordado que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Lo voy a leer desde el 62, ¿le parece?
al día siguiente, que es después del de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Eso es lo que necesito remarcar porque era bien claro en ellos esto. Entonces, aquí vamos a entrar en un tema que es el sábado de la gran solemnidad. Pero antes de entrar en eso, quisiera yo volver con ustedes a hablar algunos detalles que creo que son importantes tener en cuenta. En este tiempo que llevamos ya de esta enseñanza, yo quisiera hasta aquí dejar la primera parte que necesito que ustedes capten, que lo escuchen y que entiendan que antes de hablar de cuándo muere Jesús, qué es esto del sábado solemne, que sería el secreto para que entendamos el cumplimiento de 3 días con sus 3 noches y podamos ver que Yeshua no fue para nada muerto un día viernes. Quiero que mientras meditan esto puedan hacerse más preguntas, porque sus preguntas en esta primera parte me van a permitir ingresar en una segunda parte que a ustedes les va a hacer muy bien. Así que cortamos aquí y después, por favor, no te olvides de hacer clic en el me gusta, si estás por primera vez, suscribirte, para que puedas ahí, aquí mismo, ingresar por enlace a la segunda parte, que es lo que va a determinarnos más en gozo de por qué nosotros hemos vuelto a las fiestas del Eterno que hablan de nuestro bendito Mesías. Por favor, insisto, deja tu me gusta, suscríbete al canal y prepárate a disfrutar de la segunda parte.